Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de Kinesio Noticias. En esta oportunidad recibimos a alguien que es de la región, pero que desde hace muchos años está viviendo en Córdoba. Estamos hablando de Diego Uberti, que primero lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida por estar y sumarse aquí a Kinesio Noticias. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, a la posibilidad del círculo de compartir estos minutos con ustedes. ¿Qué lo trae por Rafaela primero? Vine a hacer una supervisión de algunos pacientes y a tener un encuentro con un grupo multidisciplinario de profesionales del área de la salud y de la educación para tener una especie como de ateneo o conversar un poco sobre postura y manejo del paciente neurológico en diferentes instancias. Y hablamos de pacientes neurológicos porque es la rama donde usted trabaja muchísimo tiempo y que hace muchísimas rehabilitaciones. ¿Respecto a qué patologías? Yo me dedico a rehabilitación neurológica desde siempre, primero como fisioterapeuta, después como médico rehabilitador. Siempre estamos hablando de personas con secuelas neurológicas, sean adultos o niños. Las patologías o los nombres de las patologías son parálisis cerebral, mielomeningocele, hemiplégicos, traumatismo de cráneo, traumatismo raquimedular. Siempre entra a la vida de las personas cuando hay algo traumático, no se puede prevenir nada de esto con algún tipo de herramienta. Sí, como digamos método de prevención, sí. Podríamos hablar de prevención de accidentes, podríamos hablar de manejo del trauma agudo para no producir más lesiones en el traumatizado cuando lo están asistiendo o llevando para el sanatorio. Podremos hablar de prevención del accidente cerebrovascular o detección de alteraciones del neurodesarrollo en el chico bien chiquitito. Cuando nosotros empezamos a actuar, los rehabilitadores empezamos a actuar, es porque la patología ya está. El problema ya está y bueno, estamos tratando de sacar de esa situación, digamos, de desventaja, la mayor ventaja posible. Ya sea porque tengamos recuperación o porque nos tengamos que conformar con la compensación o con la sustitución, que es lo que no nos gusta, pero a veces nos tenemos que conformar. Respecto a esto que mencionaba, que es muy importante, los accidentes cuando ocurren, y obviamente lamentablemente el cerebro es la parte más dañada. Muchas veces se agravan las lesiones por no asistir a esta persona correctamente, no manipularla en la situación. Sí, tanto sea un traumatismo a nivel cerebral, o sea un traumatismo de cráneo, o el traumatismo raquimedular, si no tienen un buen manejo en el momento del accidente para llevarlo al hospital sanatorio de agudo o las primeras horas en agudo, el daño empeora. Por varias situaciones, un buen manejo clínico hay que hacer, un buen manejo del aparato respiratorio, del aparato circulatorio y sobre todo prevenir una situación que se llama el daño en cascada, que es que el edema de un traumatismo produce más daño que el traumatismo en sí. O sea, yo tengo un golpe en el sistema nervioso, ya sea en la cabeza o en la médula, y el edema de ese golpe produce más daño que el golpe en sí. Entonces se puede prevenir el daño del edema haciendo un tratamiento determinado con corticoides y demás, que bueno, depende si el lugar a donde va a caer el paciente tiene este protocolo de manejo no lo tiene. ¿Son convocados inmediatamente en ese momento especialistas como usted? Porque imagino que ha avanzado muchísimo la kinesiología, la fisioterapia, pero los profesionales los convocan inmediatamente para desde el inicio comenzar todo este trabajo. Sí, cada vez nos están convocando más. Nosotros no actuamos en el momento del trauma agudo. Nosotros deberíamos actuar a partir de la primera semana aproximadamente de ocurrido el problema. Cada vez se está dando más esa convocatoria y ha ido la neurorehabilitación ganando ese espacio en las unidades de cuidado intensivo, en las terapias intensivas y demás, de empezar a hacer un abordaje temprano e intensivo del paciente traumatizado, del paciente con accidente cerebrovascular. Cada vez somos más convocados, sí. ¿Con qué herramientas cuentan para todo ese trabajo? Porque me imagino que no es como otro tipo de patología que no es
no lleva tanto tiempo? Digamos, la herramienta principal siguen siendo las manos del terapeuta, el cuerpo, el trabajo en equipo, poder contar rápidamente con terapistas ocupacionales, aparte de kinesiólogos, con psicología, con fonoaudiología, con enfermería, y se va cada vez incorporando más elementos tecnológicos. Podríamos hablar de férulas, de sillas de ruedas, de algún aparato para hacer algún tipo de gimnasia, podremos decir un electroestimulador, algún tipo de caminador de bicicleta, elementos para hacer un abandono rápido de la cama, ¿sí? Como elementos de transferencia. Pasan a hacer también un poco de soporte emocional ustedes para incentivar a ese paciente, imagino. Si no tengo un paciente motivado, no vamos a poder trabajar bien. Entonces, digamos, el soporte para la familia y el soporte para el paciente desde el punto de vista de que esta persona esté atento, esté con energía, esté con la pulsión interna para decir, de esto tan jodido que me pasó voy a poder salir. El equipo lo busca de cualquier lugar. Siempre dentro de lo negativo que es el cuadro tenemos cositas de donde agarrarnos o de donde empezar a apuntalarlo al paciente, hablando con la verdad, con los pies en la tierra, pero tenemos obligatoriamente que tener una actitud positiva y una actitud propositiva para tener objetivos por los cuales luchar. Estamos aquí en Kinesio Noticias conversando con Diego Uberti sobre esto que es tan importante, tan interesante, porque seguramente quienes nos están mirando conocen a alguien que haya atravesado por un trauma de estas características y todo el proceso que implica desde el momento en que ocurre hasta que se logra la rehabilitación. ¿Cómo se hace en las distintas etapas, digamos, determinar qué es lo más apropiado? Es una pregunta que nosotros también nos la hacemos en cada caso. Primero es establecer no código. Es matemático. No, para nada, para nada. Seguro que hay un determinado orden que es primero establecer códigos de comunicación, determinar y decidir cuáles son los problemas principales de toda la problemática que hay. Tenemos que elegir por 3, por 4. No podemos atacar todos los problemas juntos. Claro. Porque no iríamos al fracaso seguro. De este código de establecer la comunicación con el paciente, empezar a descomplejizarlo, o sea, sacar sondas, si lo hubiere, asistencia respiratoria, abandonar la cama y las posturas bajas, empezar a ganarle la fuera de la cama que estando sentado, empezar a pararnos, empezar, digamos, sí, por es pasos, de cero, ¿no? Prácticamente. En un determinado momento hay que enfrentar lo que son las actividades cotidianas, el empezar a tratar de ser un poco más autónomo, un poco más funcional. Junto con la comunicación vamos a empezar, y la descomplejización, vamos a empezar a tener que pensar cómo se va a alimentar esta persona, si va a ser una alimentación por boca o va a ser por otro medio. Y de acuerdo al cuadro que tenemos, diremos, bueno, podemos enfrentar la marcha o podremos enfrentar directamente las actividades cotidianas con el uso de algún otro dispositivo de manejo. En un determinado punto, la familia, lo más rápido que se puede, la familia empieza a tener un rol fundamental. La familia del paciente, sea esposa, familiar, exactamente, forman parte del equipo. El paciente como centro de este equipo y la familia, obviamente. En la rama de la que se está ocupando, digo, también ven a la persona como una globalidad, porque en todas las áreas y en todos los diferentes aspectos que abarca la kinesiología hoy, hablamos siempre de la persona como algo global, no solamente de ese músculo, de esa parte del cuerpo, sino del todo. No es la excepción rehabilitación neurológica, no es la excepción. Así como uno podría decir que una rehabilitación de traumatología, de deporte, de una patología metabólica, de una patología como artrosis y demás, neuro también ve a la persona en su entorno, a la persona en su esencia de lo que a él le gusta hacer, de la familia que tiene y del ambiente en el que él se mueve. Como cualquier otra rama te diría,
de la rehabilitación, te diría de la medicina o de cualquier aspecto del ser humano. ¿Qué otras patologías abarca esta rama? Digo, desde el inicio, cuando hay algunos problemas, por ejemplo, cuando nace un bebé con determinadas patologías que son desde el mismo inicio y tienen que quizás a lo largo de toda su vida estar con alguien que los rehabilite. Lo más común en niños con problemas neurológicos es la parálisis cerebral, que es un daño en el sistema nervioso central inmaduro, que el bebé antes del nacimiento, durante el parto o la cesárea o algunos años después del nacimiento, siempre se le llama parálisis cerebral. La causa puede ser hipoxia, falta de oxígeno, puede ser algún virus, puede ser alguna patología infecciosa, algún traumatismo que haya tenido el bebé durante el parto o tiempo después. Es una patología no evolutiva, quiere decir que el nene no empeora con el tiempo, pero sí pueden empeorar sus síntomas y sus signos. Sí puede el chico tener más retracciones, peor tono y demás. La parálisis cerebral tiene, digamos, hay una clasificación que se llama Gross Motor, que la clasifica en 5, que es de 1, que es la más leve de todas, que el chico camina, corre y va a la escuela comúnmente, con un déficit motor, podríamos decir leve, hasta el 5, que es un chico grave, que usa silla de rueda motorizada, que es dependiente en las actividades de terceros y demás. Es una patología de mucho abanico de posibilidades. ¿Y cómo van evolucionando con todas las nuevas, incorporando los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías, digo, en avanzar en la mejor calidad de vida de estas personas? En mi opinión, el avance es lento. En mi opinión, yo tengo colegas... porque hay distintas áreas y obviamente en todas son diferentes. Yo escucho mucho que hablan de que hay grandes avances, pero en mi opinión son lentos los avances, tal vez porque quisiera que sean más. Sí creo que la calidad de vida de la persona con capacidades diferentes o del discapacitado ha mejorado con el tiempo muchísimo. Hay muchísimo más apoyo de las obras sociales. Ahí tenemos la ley de discapacidad que permite, desde hace unos cuantos años, una ley que se dictó en la época del menemismo, que permite que el gobierno apoye a las obras sociales y las obras sociales a sus afiliados para que haya más personas que tengan posibilidades de tratamiento. Hay equipos de salud mucho más completos en muchas más ciudades. Yo tengo 25 o 26 años de estar en rehabilitación y veo que se han ido mejorando muchísimo los equipos en ciudades más chicas. No solamente depende de los grandes centros como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, sino que en eso sí hubo muchísimo avance, mucho cambio de la sociedad, que el discapacitado hoy es una persona más, mucha más inclusión en escuelas. Yo creo que en ese sentido los avances sí fueron más importantes. En un ratito me dice por qué le parece que en lo otro no hubo tanto avance. Muy bien. Ya volvemos después de la pausa, y seguimos conversando con Diego Uberti. Tras la pausa regresamos aquí a Kinesio Noticias con Diego Uberti hablando de todo lo que es la neurorehabilitación en distintos aspectos y fuera del aire, que siempre pasan las cosas más cómicas o las cosas más ricas que podemos compartir con ustedes. Estamos conversando de que en este caso en particular no aparecen los mejores momentos profesional. Y creo que obviamente también con la familia, los amigos o aquel que lo convoca con un montón de expectativas y con falta de respuestas en un montón de sentidos. Uno sabe, porque nos dedicamos a rehabilitación neurológica, cuando un familiar o un médico o un equipo nos está buscando es porque ocurrió un evento o hay una situación que necesita de la rehabilitación neurológica.
la medicina en general tiene pocas respuestas para el paciente neurológico, porque no tenemos cirugías para darle o poca cosa para darle en ese sentido, los fármacos no son muy efectivos, entonces queda este grupo de profesionales que somos los rehabilitadores, que tiene que tratar de sacar lo mejor de este paciente. Entonces la medicina por un lado le termina diciendo esto no se cura, no tengo un tratamiento tan eficaz como para otras patologías como podrían ser las cirugías o los fármacos. Digamos, empezás un camino y no sabes hacia dónde te va a llevar, vas paso a paso. Exacto. Ahora, en ese camino que puede ser muy difícil, que puede ser duro, hay que empezar a sacar, separar, digamos, lo más importante de lo un poquito más trivial, cuáles son los problemas principales en este caso, qué realmente necesitamos, qué realmente no va a estar colaborando de parte de los familiares. Todo el mundo quiere colaborar, todos tienen las mejores intenciones, pero hay cosas para hacer ahora y hay cosas para hacer más adelante. Y cuando está el no de por medio, obviamente imagino las desilusiones, porque en este camino, como usted mencionaba, muchas veces no tenés la respuesta que están esperando. Yo en un primer momento trato de que los no estén presentes, usar poquito la palabra no. Jamás le miento a un paciente. Puedo esquivarle la respuesta a un paciente o pedirle o sugerirle que la dejemos en stand-by a la respuesta, y lo hablaré más duro con el familiar. Sobre todo porque necesito que el paciente esté agarrado a ese pequeño porcentaje de posibilidad de recuperación que tengo, o ese mediano o ese alto porcentaje incierto de recuperación que tengo. Necesito que el paciente se agarre de ahí. Es una forma de decir, bueno, tengo posibilidades de que el no esté, algunas X posibilidades de que esté el sí, vamos a darnos la oportunidad para que el sí aparezca, vamos a intentar de que el sí aparezca y vamos a trabajar para que el sí aparezca. Si después el destino, el tiempo o lo que fuere nos muestra de que son no, bueno, serán no. En ese sentido, estábamos hablando antes de accidentes. Bueno, la Argentina hoy tiene altísimos porcentajes de accidentes. ¿Lo notan ustedes por la cantidad de consultas y por las intervenciones que tienen en este tipo de accidentes que dejan algún traumatismo severo o grave? Sí, se ve, fue en incremento todos los años de personas con accidentes, y sobre todo de incremento de las personas que no mueren en los accidentes y que quedan con este tipo de lesiones. O sea, hubo dos aumentos: el aumento del número de accidentes y el aumento de personas que sobreviven, sobre todo a los accidentes de moto en las ciudades grandes, que son cada vez más las motos y más los accidentes, y que al tener un mayor nivel de sobrevida, digamos, aumenta la incidencia, pero también aumenta la prevalencia, que son el número de casos que van sobreviviendo a los accidentes. Preguntarle también, otra de las patologías que ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos son los ACV y las consecuencias de ACV. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo aparece allí la neurorehabilitación? Los ACV fueron no solamente en aumento, sino en descenso en la edad en la que también muchas personas jóvenes en la que aparecen. Entonces hoy tenemos un promedio de 55 años de edad, cuando antes era de 75, y tenemos mucho paciente con accidente cerebrovascular de 20 y pico, tenemos adolescentes también, pero de 20 y pico y de 30, que por ahí eran casos un poco más raros, unos 20 años atrás. La rehabilitación interviene también en forma muy temprana, bastante intensivo el tratamiento de entrada, porque entran a tallar tanto médico rehabilitador, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicología, trabajadores sociales, digamos, un trabajo más del adulto que del niño. Entonces no hay tanta integración escolar, pero sí el equipo debe ser completo y el abordaje debe ser, aparte de responsable, concienzudo respecto a que sean rehabilitadores neurológicos los que intervengan y no rehabilitadores deportivos, por decirlo de una forma. ¿Y la fisioterapia ahí cómo interviene? ¿Qué es lo que puede hacer? Como otro paciente neurológico buscamos función,
entonces rápido abandono de la cama, rápido adquisición de la vertical e intento de la marcha. En el caso del accidente cerebrovascular, tenemos una situación fisiopatológica que es que un hemicuerpo lo tengo bastante bien o sano y el otro hemicuerpo comprometido. Hay una situación a nivel de hemisferios cerebrales que el hemisferio que funciona bien, que es el contralateral, si yo muevo bien mi mano izquierda es porque el derecho es el que tengo indemne, mientras está moviendo mi brazo izquierdo, está inhibiendo al otro hemisferio, lo inhibe a propósito, claro, lo frena, le dice no trabajes para que este se mueva menos. Entonces el hemipléjico tiene dos problemas para moverse, el ACV por un lado y la inhibición del lado sano, que le dice no intervengas porque estás enfermo, porque estás mal. Estoy suponiendo, ¿no? Esa conversación. Sí, sí, sí. Entonces la fisioterapia o el trabajo de terapia ocupacional o la neurorehabilitación en general intenta no hacer un abuso o un exceso de trabajo del lado sano y trata de inhibirlo o frenarlo al lado sano para que el lado comprometido, el lado enfermo, el lado que menos manejo, sea el que más trabaja. Entonces buscamos actividades dobles, actividades bimanuales, inhibir a veces, inclusive con un vendaje, el lado sano para que éste se mueva un poquitito mejor. Esa es una particularidad del accidente cerebrovascular de hará unos 10 o 15 años que se tiene esa tendencia de inhibir al lado sano para que trabaje más el lado parético. Antes nos quedamos en esto de que a usted le hubiese gustado que avance mucho más rápido todo lo que son las herramientas y las soluciones para todo lo que es la neurorehabilitación. ¿Es porque todavía no descubrieron bien todo lo que da el cerebro, todo lo que puede implicar las lesiones cerebrales, cerebrovasculares? Creo que sabemos bastante poco del cerebro. Cada vez se va sabiendo más, sobre todo las áreas de asociación, la aparición de las neuronas espejo, no sé, se van sabiendo más cosas. Uno por ahí, al estar en contacto con pacientes, al estar en contacto con problemas reales, le gustaría o tengo el ansia de que hubiera más curas, pacientes que se recuperen mucho más. Siempre estuve o tengo una ilusión alrededor de las células madres que hasta ahora solamente es una esperanza o solamente es un sueño, porque de las células madres todavía no tenemos más que eso, o por ahí una posibilidad mínima, una posibilidad chiquita que está ahí latente, pero lo que hay hoy en general se cobra, y si se cobra te entra la duda de realmente si es un tratamiento o es una experiencia clínica, entonces da más dudas que respuestas concretas. También me gustaría, o uno se ilusionaría con algunos fármacos que se están probando, ¿sí? Para la marcha, algunos fármacos para beneficiar la plasticidad cerebral, que es un fenómeno, o la plasticidad neuronal, que es un fenómeno de recuperación bastante interesante, pero que se da muy poquitito. Y también el fuerte auge de tecnología de los últimos 50, 60 años en el ser humano, también hay un auge de tecnología en la rehabilitación. Entonces uno por ahí le gustaría que alguna especie de dispositivo para la marcha, como los exoesqueletos, o algún chip o algo de nanotecnología nos permita funcionar un poquitito mejor, o que los pacientes funcionen mejor. Pero los exoesqueletos, por dar un ejemplo concreto, es como una ortesis biomecánica que la persona camina, un poco robotizada, pero camina. Apareció la primer marca allá por el año 2008 en la televisión, 2006 en las primeras fábricas, 2008 en la televisión, y hoy estamos en el 2016 y todavía ninguna persona lo está usando. Claro. Entonces yo veo el reloj, veo el tiempo y digo, ¿cuándo
va a hacer que realmente la gente esté usando esos dispositivos. Hoy por hoy, más allá de que ya hablamos de que no es matemático porque cada persona y cada caso son diferentes, los tratamientos son muy extensos, hay tratamientos que son a lo largo de toda la vida, digo que con la neurorehabilitación, con el fisioterapia. Los rehabilitadores luchamos contra la eternidad del tratamiento, que es algo que en algunos pacientes está, tal vez no con la misma intensidad siempre, pero por ahí hay una tendencia de la rehabilitación neurológica del paciente crónico que haga tratamiento de por vida sin pasar a otra actividad física. Luchamos porque nos gustaría o debemos seguir intentando para que muchos de nuestros pacientes dejen de hacer rehabilitación en determinado momento y vayan a hacer una actividad física acorde a ellos, sea la práctica de un deporte, sea una actividad física en un gimnasio, en un grupo, una actividad física para adultos mayores o lo que fuere. Los tratamientos son largos. Los tiempos para el neurorehabilitador a la persona común le dan un poquitito de miedo. Para nosotros un tratamiento corto es un tratamiento de 6 meses, de 1 año. Para alguien con un muy buen sentido común, que sea comerciante, empresario, abogado, docente, contador, arquitecto, un tratamiento corto es de 1 mes. Es como 6 meses, claro, es poco tiempo. Para nosotros 6 meses es nada. Entonces es algo que necesitamos preparar a la familia, saber de que los tiempos son largos, pero que el alta, también existe el alta. Y en eso, así como nos cuidamos de la eternidad del tratamiento, debemos cuidarnos como en cualquier rama de la salud de no crear dependencia en el paciente. Sí, no crear que el paciente le da miedo que le soltemos la mano, le da miedo volver a su casa y hacer las cosas por su cuenta. Y en eso, bueno, tiene que tomar coraje él, la familia y nosotros para que en determinado momento empiece a darse concretamente eso de la autonomía o de la independencia. Bueno, siempre nos gusta contar casos concretos y experiencias, obvio sin nombre y apellido, pero tuvo la respuesta esa que creía que no iba a llegar y vio la rehabilitación esperada después de lucharla mucho. Sí, en contados pacientes, pero he tenido gente que ha recuperado muy bien y que ha quedado muy conforme, sobre todo del nivel al que llegó y de las cosas que logró. Esto sí que es paso a paso. Los que no he tenido éxito, o podemos decir los que he tenido fracaso terapéutico, trato de que no se transformen en lo común, de que sean las excepciones y de que no por eso me bajen el espíritu del equipo o el espíritu personal de los profesionales, decir, bueno, como fulano y mengano no lo lograron, este tampoco lo va a lograr. Como que cada uno escriba su propia historia, si se puede decir, o recorra su propio camino. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias por estar del otro lado.